por protocolo de esta aplicación, protocolo informático, yo les estoy notificando, les debo notificar que voy a grabar la sesión. No obstante que todos sabemos que la sesión la grabamos para después tener la disponibilidad en el blog como registro de clase. Entonces ya todos saben que estamos grabando la sesión. Saben que el procedimiento es que si alguien está en contra, pues lo hace saber. Voy a mirar por acá los saludos. Saludos a todos, a quienes me escriben, Angie, José David, Mariana, Juliana y Yulisa, que fue quien primero llegó a la sesión. Les saludo en esta sesión del día de hoy, el día martes 2 de junio de 2020. Es la sesión final del curso de lectoescritura, sesión en la cual vamos a escuchar nuevamente con la modalidad que ya hemos hecho en clase, y es la de foro, socialización, la sustentación de los trabajos finales. Cada quien va a contar de qué trata su trabajo final. Nosotros estaremos, yo durante esta semana y la otra estoy preparando ya el informe final del curso. Yo creo que ya la otra semana ustedes pueden estar mirando las notas del curso, y estaré disponible para cualquier inquietud acerca del mismo. Como les dije en un comienzo, en la presencialidad incluso, la idea del curso también es que ustedes terminen su producto final una semana antes de todos los otros exámenes finales, para que tengan tiempo de hacer esta sustentación y que esas 2 semanas que restan queden para que ustedes presenten los otros exámenes finales. Y además, pues si hay que hacerle algún ajuste al trabajo, el ajuste lo harían pues después de esta sesión, para que esta semana, pues después de esta sesión, si hay algún ajuste, lo pueden hacer. Pero recuerden que ya el texto tenemos como plazo hasta el día de ayer. Vamos en este momento a decir que después de esta sesión, si hay lugar a algún ajuste, se puede hacer, pero que no pase pues de el día de hoy. Espero pues que todos hayan podido cumplir con su trabajo final, y que esta sesión que vamos a realizar de socialización, sustentación, pues nos puede enriquecer a todos, porque vamos a hacer similar a como hicimos con las lecturas, que todos pudimos enterarnos de las diferentes lecturas. Aquí nos vamos a enterar de los diferentes planteamientos y los diferentes escritos que hay sobre el tema de la comunicación relacionado con la administración, sobre la administración teniendo en cuenta la comunicación como el eje de la gestión empresarial, de la gestión del administrador. Y pretende este trabajo final aplicar las competencias adquiridas durante el curso, competencias de escritura, recuerdo, a nivel gramatical, a nivel de sintaxis y a nivel de semántica, a nivel de la estructura del texto, la aplicación de las normas APA, la aplicación entonces de las buenas citaciones y la referenciación, y la aplicación, esto implica respetar las fuentes, el no plagio, y la aplicación de una estructura de un paper o de un artículo de carácter científico. Eso nos ayudará entonces a familiarizarnos más y en adelante a leer este tipo de material sin problemas, sin inconveniente. Voy a preparar en este momento, pantalla, voy a compartir la pantalla, voy a compartir pantalla con ustedes. Entonces, eh, en el día de hoy tenemos, eh, en el día de hoy tenemos, eh, en el día de hoy tenemos como tema único de la clase la socialización del ensayo escrito, es el producto final. Entonces acá en pantalla les voy a recordar, les tengo pues presentado eh, el título, el resumen, perdón, la estructura, y ahí la pueden apreciar, ¿cierto? Para que recuerden lo que ustedes hicieron al construir su trabajo final, su texto. Acá en este lado de la pantalla, en este lado derecho de la pantalla, pues hay un tema, y entonces pues cómo pueden hablar para que no hagamos la lectura rigurosa del paper, sino que simplemente mencionemos las partes. No vamos a leer los,
los artículos, los ensayos, sino que simplemente los vamos a sustentar, entonces vamos a hablar del tema y vamos a hablar de ese modelo, de esa valoración, la aproximación que hicimos a ese tema, la valoración, la aplicación que hicimos del tema y el aprendizaje y discusión, ¿sí? Ya en la revisión que yo haga de los textos voy a ver esas diferentes estructuras. Eh, ¿Estamos claros allí? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de comenzar? Repito, ¿alguna pregunta, alguna inquietud antes de que comencemos? Bueno, entonces tenemos las 6:10. Vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Les repito, el ejercicio es similar a como hicimos el ejercicio de la experiencia de lectura. Es decir, vamos a comenzar y uno de ustedes, y a medida que va avanzando la clase o ustedes se van inscribiendo a través del chat. Entonces, eh, ustedes se inscriben a través del chat. ¿Sí? Quien no tenga audio, Angie dice que no tiene audio, entonces va a participar en la sesión del día de hoy y va a copiar lo más explícito, pero entonces que nos pueda contar su sustentación, su tema, o sea, lo que está en pantalla, y yo lo leo y lo sustento pues para todos los compañeros. Puedes hacerlo así, Angie. ¿Quién quiere comenzar en el día de hoy? ¿Quién quiere comenzar sustentando? Y a medida que vamos haciéndolo, a medida que ustedes van escribiendo, vamos haciendo la intervención. Esto pues con el fin que no me toque a mí, pues como entonces, como sacarlos al tablero, como empezar a pasar, ¿cierto? Entonces, eh, por aquí me están preguntando, ¿ustedes tienen en este momento pantalla? Alguien que por el micrófono me confirme si tienen en pantalla la presentación del curso. ¿Tienen pantalla en este momento? Alguien que me conteste si tienen pantalla en este momento. Por favor, alguien que me confirme, ya sea por el micrófono o por Sí, la... profe. Sí, bueno, entonces, parámetros son estos. Están los parámetros en pantalla. Miren, nosotros tenemos una estructura de un paper. Esos son los parámetros. Eso lo sabíamos nosotros desde el comienzo, desde que hicimos la presentación, pusimos ejemplos de paper. Acá está. Pero entonces no se trata de leer todo el artículo, ¿cierto? No se trata de leer mi escrito, sino que teniendo en cuenta estos 5 parámetros, ¿sí? Voy a hablar de un tema que yo planteé, ¿sí? Una aproximación que hice a ese tema, es decir, un tema, un eje problemático, cómo hice la valoración, es decir, cómo hice el modelo de estudio, la metodología, y una aplicación, entonces, qué resultados pude obtener, qué conclusiones pude hacer, y qué aprendizaje tuve y qué discusión final tengo consignado en mi ensayo, ¿sí? Ya después esto de referencias y anexos y la línea de autor y todo esto, pues lo vamos a mirar, lo voy a verificar yo a valorar cuando mire los diferentes escritos. Está claro que por aquí me piden que les repita, ¿cierto? Que les repita los parámetros, ¿sí? Bueno, pero entonces comencemos. Entonces está claro, los parámetros son los que tenemos para escribir un escrito, pero entonces yo les puse esa guía para que ustedes no lean los ensayos, sino que simplemente se refieran, repito, al tema, a una valoración, a una aproximación, ¿sí? A unas conclusiones finales, a una discusión. Ahí tienen, yo voy a dejar toda la clase, así como hice con la experiencia de lectura en pantalla, ese, ese, esa diapositiva para que ustedes se guíen. ¿Quién quiere comenzar, por favor? Para que entonces demos comienzo al ejercicio. ¿Quién comienza con su ejercicio final? Bueno, en vista de que de que ninguno quiere comenzar, yo voy entonces a comenzar por orden de lista. Bueno, esto lo que tiene desventaja, se los aclaro, es que cuando yo llamo a lista, si no está la persona, entonces pues queda pues como para que lo presente de otra forma. Entonces voy a comenzar acá con Camilo Álvarez. Entonces, Camilo, si Camilo está, por favor que comience.
Bien, no está Camilo entonces. Entonces, para estos casos, yo voy a tener en cuenta entonces la valoración de lo que hayan subido al Dropbox con su trabajo, ¿sí? Lo mismo quien no, no quien en este momento eh, pues no ingrese a la sesión, entonces yo voy a plantearlo así. Bueno, Valentina Barrera, a ver, yo voy mirando por acá si las personas que estoy llamando están. Bueno, tampoco está Valentina. Yo voy a apuntar acá que no está. Muy bien. Insisto, ¿alguien quiere iniciar, exponer? Profe, en el chat están diciendo quién quiere comenzar. Bueno, aquí dice José David dijo, sí. La única persona que ha dicho es José David, ¿sí? Porque aquí hay tres sí de la pantalla. Muy bien, entonces comencemos con José David. Por favor, entonces se inscriben quienes quieran hacer uso de la palabra. Entonces, José David, Bueno, buenos días para todos. adelante. Sí, adelante, José David. Bueno, el título de mi paper, o pues el trabajo final, fue la comunicación asertiva como eje de liderazgo e inspiración en las relaciones empresariales. De este tema porque me parece muy importante el hecho de la función y el papel que tienen los líderes hoy en día en las empresas y cómo es 100% necesario en un líder que se comunique con su equipo de trabajo o sus colaboradores. Entonces yo en el paper pues coloqué más o menos eso de resumen. Luego coloqué de palabras clave la administración de calidad, liderazgo, comunicación, relaciones humanas y recursos humanos. Bueno, luego procedí a hablar sobre, primero empecé definiendo qué es un líder, qué tipos de líderes hay, y luego empecé a hablar de sus cualidades. Y ahí, con todo eso, hemos estrechamente relacionado al líder con la comunicación, porque en cada una de sus cualidades siempre está en relación con sus colaboradores, siempre debe estar abierto a las personas y cosas por el estilo. Eh, Luego entonces empecé a hablar también, escribí acerca de cómo luego empecé a hablar de cómo pues encontré un texto muy bacano que decía que como eran las claves necesarias para una buena comunicación, una comunicación asertiva dentro de la empresa. Y entre ellas estaba obviamente el liderazgo, pues decía el texto, me pareció muy importante. El liderazgo, el trabajo en equipo y, y el hecho de saber resolver conflictos. Para todo ello, para que se tuviera un buen eje de gestión comunicativa. Ya luego coloqué en resultados, coloqué el resultado de una empresa que aplicaba más o menos como los mismos parámetros, la cual ha sido muy exitosa y ha recibido muchos premios, como lo es el banco BBVA, el cual se encarga de generar mucha confianza en sus empleados por medio de unas aplicaciones y unas plataformas que ellos tienen. Mm, profe, yo creo que ya más o menos traté Muy ahí como bien, de resumir. bien. Sugerencia para todos. Cuando estemos haciendo una exposición de un trabajo, la idea no es decir, encontré un texto, ¿cierto? Sino de acuerdo con el autor tal, ¿cierto? De acuerdo con la comunicación es tal, y va dándole conexión a las ideas a partir de ello, ¿cierto? Sustenta su trabajo. Eso tiene que ver con la parte de valoración, ¿cierto? Cómo lo valoró, cómo lo encontró. Y recuerden mencionar pues, los autores que tuvieron muy rápidamente. Muy bien, muchas gracias, José David. Ahora sí, entonces, Valentina. Valentina, te escuchamos.
Bueno, yo reitero, lo mejor es que nos estemos inscribiendo, ¿cierto? Porque lo que pasa cuando yo empiezo a llamar es que cuando llamo y no, la persona no está disponible, entonces el tema es pues que entonces queda para que lo presente y yo valorarlo solamente como texto, ¿sí? Entonces dejo claridad. Si yo llamo a la persona y la persona no hace la exposición, entonces yo procedo a valorarle su trabajo a partir de lo que tenga pues escrito, ¿sí? Esta socialización lo que pretende es tener un complemento en la nota, en la valoración, es decir, yo no solamente entrar a valorar un texto que ustedes pusieron allí, ¿sí? Y poder entonces hacer comentarios y poder hacer la socialización. Bien, entonces voy a continuar llamando a lista debido a que no hay quien no se han inscrito, pues no hay por acá, yo estoy dando por acá el chat y no se han inscrito. No sé hoy pues por qué no hay pues como voluntarios para que hagamos el ejercicio, entonces lo vamos a hacer por lista. Voy a continuar con la lista. Santiago Castañeda, por favor entonces haz tu exposición, Santiago. Adelante, Sí, Santiago. buenos días para los compañeros, profesor. Espero que se encuentren muy bien. Ya. Listo. Casualmente, mi tema desde un inicio siempre fue el mismo y al parecer José David también quiso hablar como de esto, pero entonces mi eje problematizador era cómo mediante la comunicación yo podría entonces, mediante la figura del líder, ser un ejemplo, una inspiración para los subordinados. Y es porque a raíz de la experiencia de colaborador como lo he sido en diferentes empresas, siento que es un factor importante en el que fallan muchísimas de ellas. Por eso es que el título de mi texto es El líder como modelo inspirador. Bueno, entonces tenemos que la valoración que yo le doy es porque durante el tiempo que he podido evidenciar, digamos que este patrón en diferentes organizaciones, veo de que la comunicación falla muchísimo en muchas de ellas y es precisamente un factor importante para mí porque en él es donde se resalta, digamos que ese engranaje principal dentro de las organizaciones que me va a llevar a mí a complementar esa eficiencia que voy a tener para lograr los objetivos. Lo quiero hacer específicamente y aplicarlo a las cadenas de restaurantes porque por su estructura jerárquica vertical que manejan, muchas veces se pierde mucho, digamos que esta forma de interactuar con ellos, esta forma de, digamos que partir de las órdenes, además porque, como decía José David, hay diferentes tipos de liderazgo y tampoco nos enseñan durante los libros ni ningún tipo de texto cómo ser un líder o cómo ser uno de los mejores, cómo ser uno malo, porque todos tienen diferentes facultades, no se nace ni tampoco se hace, es una discusión que se genera a través del tiempo, entonces es como eso. A partir de las habilidades para la vida, de esas cualidades que uno maneja, de esa forma innata como algunos lo tienen, cómo puedo yo orientarlas al éxito, cómo puedo yo ponerme en la posición de mis colaboradores. Sabemos que como líderes tenemos que tener y estar atentos a los deseos de los subordinados y poder, digamos que, atender a ellos. Entonces, mi aplicación básicamente es en la cadena de restaurantes, precisamente por lo que estaba explicando. Un ejemplo práctico, como lo podemos ver, es por ejemplo una empresa colombiana como lo es Cressan Waffles, que ha sido una empresa reconocida a nivel nacional por su resiliencia, por su objetivo, su misión de poder darle la oportunidad a raíz de una mujer que digamos que era ama de casa y tuvo una muy buena idea de darle trabajo a todas las amas de casa posible que se pudiera encontrar, porque es una empresa excluyente en el cual solamente contratan mujeres y que a través de esas ideas que ella tuvo, hace que sus colaboradoras den lo mejor de sí y que sean, digamos que ella es una inspiración para ellas, para lograr, digamos que todos los objetivos de la compañía y eso es lo que ha logrado su éxito y su expansión. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Para lo que tienes escrito, no sé, se puede mejorar que dejes muy claro ese modelo o esas pautas a las que te refieres. Me imagino que
el paper está escrito y para todos. Sí, Siempre, siempre, profe, en el siempre, siempre, paper siempre, siempre, sí, sí, está, en el Santiago. paper está reflejado porque, pues, obviamente el tiempo es limitado, precisamente por la experiencia de la vez pasada que me extendí un poco con la socialización del libro, entonces esta vez quise hacerlo como más minucioso, pero claro, si a alguien le interesa el tema, puede pasar y está cordialmente invitado a leerlo. Son unas pautas muy específicas que yo puntualizo. Por lo mismo, a raíz de la investigación, de la experiencia, sobra decir de que, por ejemplo, también, según una autora de la Universidad de Santiago, Antioquia que se Santiago, vamos a graduó, hacer algo, Santiago, Santiago. Cuando ustedes hablen, yo los escucho y los escuchamos. Cuando yo les haga la devolución y los comentarios, pues ustedes toman nota para que hagan el mejoramiento, ¿sí? Entonces te estaba diciendo, Santiago, que en la exposición es bueno, pese al tiempo, es verdad, el tiempo, pero entonces para eso hay que preparar la exposición, ¿cierto? Prepararla es decir, de qué puntos específicos voy a hablar. Entonces te estaba haciendo la devolución, Santiago, en cuanto a las apreciaciones. Entonces es muy bueno que en la exposición se refiera uno al autor bajo el cual se trabajó. Recuerden que hay una citación, una referencia donde uno dice el apellido, el nombre y el nombre del trabajo que hizo y el modelo, que nosotros no lo hacemos porque no estamos haciendo, no hicimos la investigación a profundidad, pero entonces el modelo sería ese equivalente. ¿Qué valoración hizo? ¿Sí? Entonces, si lo tienes en el trabajo, lo vamos a mirar, ¿sí? Pero entonces son apreciaciones que yo hago acá en este momento. Muchas gracias, Santiago. Muy bien, muy buen trabajo. Continuemos con Mariana Dávila y se prepara Santiago Hidárraga. Adelante, Mariana. Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi paper o mi artículo científico habla sobre la comunicación en problemas de planeación. Lo hice basado en esto debido a la corta experiencia laboral que he tenido hasta el momento. Considero que uno de los conceptos básicos del área administrativa dentro de las organizaciones y el desarrollo de ellas es directamente la comunicación. Todos sabemos que una definición clara de esta es considerarla como un proceso dinámico por medio del cual un emisor y un receptor intercambian y comparten información, ideas, opiniones, sentimientos o reacciones. Esto es muy normal que se vea dentro de todas las empresas o organizaciones. Considero que hay que tener en cuenta que toda organización o empresa debe tener o diseñar un conjunto de herramientas de planificación y de gestión de proyectos basadas en un método de análisis. Para ello, de la forma en que lo apliqué, ya que habla más que todo sobre la implementación estratégica a la hora de planear proyectos y objetivos, y pensando de la misma forma, de forma estratégica, planteé diferentes tipos de comunicación, como lo es la comunicación interpersonal, la comunicación institucional y la comunicación de masas. A su vez expuse diferentes estrategias a desempeñar por medio de la cual se identifican problemas, causas y efectos por medio del desarrollo de algo que se llama el árbol de problemas, donde al estructurarlo se puede identificar que en las raíces del árbol se encuentran las causas del problema, el tronco representa el problema principal y en las hojas y ramas están los efectos o consecuencias. Después de realizado esto, se abre camino a un árbol de objetivos, donde las fallas siempre pasan de negativo a positivo, como toda situación, ¿cierto? Y ya de forma organizacional, reforzar el tema de la comunicación al momento de planear metas y objetivos. Considero que nunca había escuchado una implementación así, por eso me pareció interesante como exponerlo e indicar mediante el paper o el artículo de qué forma se puede realizar, a su vez como poniéndolo gráficamente, porque considero que es muy útil. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, Mariana, muy completo. Veo que ese tema del árbol de problema es un tema, una metodología de planeación. Entonces, si lo consultaste, pues muy bueno ese, muy adecuado, y plantear de qué autor o qué modelo. Y si es de clase, pues igual el modelo de donde el profesor o la persona con quien están trabajando lo tomó. Me parece que es una buena experiencia en el sentido de que estás aplicando aprendizajes que estás llevando a cabo a la par y el propósito del paper, de escribir y el propósito de evidenciar un producto, dar un producto
de este curso. Un solo detalle, Mariana, recuerda que cuando uno habla de receptores en la comunicación, entonces está devolviendo al modelo cibernético, al modelo de Shannon, y entonces ese modelo lo que hace es pues desvirtuar todo el tema de gestión de talento, todo el tema de la estrategia actual. Entonces es recomendable que siempre hables de perceptor en lugar de receptor. Si fue que en el momento de hablar en este momento, por la costumbre que tenemos, se te fue la palabra receptor, entonces, bueno, para que lo corrijas a la manera de hablar, puede ser eso, pero si está en el paper para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Porque eso determina cuando uno encuentra la palabra receptor es porque ya el modelo ya no es de iguales o de esa sensibilización de la gestión del talento humano. Pero está muy bien planteado, Mariana. Por acá hay un comentario, hay alguien Listo, que profe, gracias. hay un comentario por acá de Isabela. Isabela Bonilla dice que quiere aportar algo dependiendo de cómo vaya el orden. Yo expongo después del último que vaya a la lista. A ver, yo miro. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Isabela, sí, estamos llamando en orden de lista porque al comienzo no hubo pues voluntarios. Lo que pasa es que en el caso de Isabela, ella está de última en la lista porque ella hizo un cambio en la materia, pues adicionó la materia, entonces la tengo aquí de última, pero no la llamé en orden alfabético. Muy bien, Isabela. Pero entonces si quiere hacer el aporte frente a lo que acaba de decir Mariana, lo puede hacer Isabela, con mucho gusto. Profe, pues es con respecto a lo que pasó con Santiago. Sí, sí, Pues sí. yo sé que tenemos como que escucharnos y eso, pero justamente usted le había hecho como una pregunta y él estaba empezando a responder. Pues yo no estoy diciendo que ninguno de los dos haya fallado, que ninguno de los dos tenga la culpa, pero me pareció muy maluco, digamos, el hecho de pues de pararle la exposición, de parar lo que estuviera diciendo, porque eso como que, por ejemplo, yo hablando con mis amigas que también están en este curso, hace como que uno tenga miedo de exponer, de saber si sí responde lo que usted dice, de saber si uno sí dice como lo que quiere aportar, pues porque la manera en la que, digamos, lo interrumpió y le dijo las cosas, no sé si fue la mejor, no estoy defendiendo a ninguno, no tengo la verdad como mucha relación con Santiago, pero eso sí, me parece muy maluco porque uno como que le da miedo, no sé, como que uno dice, ¿será que me va a interrumpir el profe? ¿Será que por responder algo que me está preguntando, pues me va a parar la exposición? Y eso es muy maluco, no sé, pues en el momento en el que escuché como esa discusión, se estaban intercambiando pues como ideas, yo dije como, ay no, pues me da como maluquera también, porque pues yo sé que todos nos debemos escuchar y justamente estabas como preguntándole algo a Santiago y no sé si de verdad pudo terminar la exposición. Yo estaba escuchando algo que estaba diciendo de una profesora de la UDA y le dijiste eso y yo sé que algunas veces tenemos como conflictos ahí de que tú empiezas a hablar, de que nosotros empezamos a hablar, que no sabemos si darte la palabra, que no sabemos si seguir, porque pues obvio por virtualidad es más difícil, puede que el internet llegue después, puede que estemos escuchando y que sigamos la exposición, pero tú quieras aportar algo, pero no sé, pues pueden haber como más formas de intercambiar el mensaje o esperar como que el otro hable para que él siga con la exposición y no simplemente alargarse y alargarse porque él justamente lo estaba reconociendo, pero sí me pareció como muy maluco la manera ahí de interrumpirlo. Muy bien, Isabela, muy bien por tu aporte. Yo les recuerdo que el día de hoy no estamos haciendo exposiciones, sino que estamos haciendo unas socializaciones que habíamos dicho que eran entre 2 y 3 minutos. Y en el caso de Santiago, él ya había hecho la exposición, yo estaba haciendo la devolución, estaba haciendo pues la retroalimentación, pero sin embargo yo dejé pues que él terminara, ¿cierto? Hasta cierta parte. Pero bueno, no quiero que en este momento generemos una discusión porque no es discusión, es una socialización. A propósito, Isabela, yo quisiera escuchar entonces tu exposición, ya que hiciste uso de la palabra. Te escuchamos, Isabela. Sí, señor. Bueno, Listo, dale, pero bueno, en ningún momento se trata de interrumpir a nadie, sino que es esto. Una vez ustedes hablan y hacen la socialización, que es cierto que todos estamos viendo la pantalla, Isabel, en la pantalla están las pautas.
Yo la verdad, profe, solo lo estoy viendo a usted ¿Sí? y lo del chat ¿Sí? del grupo, pues en la reunión. Venga, no está, entonces venga, es que aquí hay, entonces hay una, sí, en este momento tengo alguien que me confirme si aquí está, si en la pantalla está la presentación, las pautas. No, Profe, profe, no está no. la presentación. Ah, a ver, sí, aquí está la pantalla, no está en este momento la pantalla. En este momento sí. Ah, bueno, entonces venga, hay un error mío y es que ahí está, ¿cierto? Ahí la tenemos. Entonces lo que yo pretendo es que todo el tiempo está, ahí la tenemos la pantalla. No, Ah, bueno, No, profe. entonces listo, entonces aquí, ahí sí. sí, ya sí. Entonces que si yo me paso, entonces, a ver, listo, ahí no. No, ahí no. Ah, bueno, entonces listo, está al pasar, bueno, listo. Entonces, vea, Ahí sí. yo lo que pretendo es que ahí en la pantalla estén las pautas, ¿sí? Reitero, a partir de la buena intervención que hizo Isabela, es muy bueno la precisión, porque a veces quedan percepciones, entonces la intención no es esa, que quede la percepción que entonces yo lo estoy interrumpiendo, ¿no? Estamos en una parte del curso en donde estamos haciendo la presentación final, ¿cierto? Y la presentación final es socializar, contar en qué consiste el tema. No quiero pues tampoco que entonces el hecho de que hoy no haya habido voluntarios sea por eso, por lo que dice Isabela, pues que no hay pues como voluntad, como ganas de hacer la exposición, de mostrar un trabajo que hicimos. Entonces los invito a eso, a que lo hagan con entusiasmo, lo hagan con ganas. Hasta el momento hemos tenido pues como unos trabajos bien interesantes. Entonces, bueno, vamos en adelante escuchamos entre 2 y 3 minutos el tema, la aproximación, lo que tenemos acá. Repito, un tema, una valoración, una aproximación, una aplicación, un aprendizaje y discusión. Y al final yo hago un comentario, pero no es con ánimo ni de preguntarle que me sustente más, ni con ánimo de refutarle, sino de darle unas pautas de mejoramiento o unas observaciones acerca de lo que escuché o lo que vi sobre el tema, pero en ningún momento tiene de refutarle, de rechazarle, sino simplemente de retroalimentarle. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Sí, espero pues que quede claro que no se trata pues en ningún momento de refutarles o decirles que está mal el trabajo, ni mal faltado. Isabela, entonces te invité pues a que hablara ya que hiciste uso de la palabra que me gusta pues que haya pues personas que intervengan, que retroalimenten. Adelante Sí, Isabela, te señor. escuchamos. Y se prepara Santiago Hidárraga. Si hay voluntarios, con mucho gusto, que a mí me gusta más así, pero bueno, si no, sigo en el orden que tengo aquí en una lista. Adelante Isabela. Bueno, el tema del cual les voy a hablar se trata de la comunicación como solución a situaciones de emergencia. Eh, a lo largo del texto aclaro qué es justamente la comunicación, cómo tiene relevancia e importancia en las organizaciones, porque justamente eh, considero que es un factor de suma importancia, porque al fin y al cabo somos humanos. Así como estamos intercambiando palabras con nuestra familia, así como estamos intercambiando palabras con nuestros amigos, también es demasiado importante tener en cuenta que esta es la única solución para que podamos decir lo que nos molesta, para que podamos decir, digamos, algunas propuestas para solucionar conflictos, y esta es la manera en la que influyen las organizaciones. Perdón. Por otra parte, explico qué es la comunicación, que se basa en transferir conocimientos y comprender distintos puntos de vista sobre determinados asuntos. Esto permite que la comunicación se convierta, por así decirlo, en una cooperación humana en donde se compartan varios puntos de vista, perspectiva, porque justamente para eso es que también estamos en una organización, para ver distintos puntos de vista y saber lo que piensan los demás con respecto a las situaciones que se estén generando en la organización. Y por último, pues también defino qué significan las situaciones de emergencia o estados de crisis, que es justamente como riesgos inesperados, que no hay un plan de acción por el cual, digamos, uno diga, me voy a encaminar por este lado, me voy a encaminar por este lado, sino que en ese momento se deben discutir justamente las soluciones para estos conflictos,
porque si no se evalúan en el momento correcto, puede generar grandes pérdidas en la organización. Entonces también cito un ejemplo de Avianca, que es justamente la mayor aerolínea de Colombia. Expongo en el texto cómo salió de una problemática de crisis y eso demuestra la superación y que es posible y que es, como dije al inicio, es sumamente importante que la comunicación intervenga en esto porque es donde se pueden generar todas la lluvia de ideas para solucionar justamente todo esto y cumplir con el objetivo general, que es demostrar que la comunicación es un elemento importante a la hora de evaluar las soluciones en situaciones de emergencia, tras valorar distintos puntos de vista, tomando la mejor decisión para la organización. De eso se basa prácticamente mi trabajo y cité algunos autores que obviamente en el texto aclaré, los puse también, me basé en Chavenato, que es justamente como el padre de la administración, y eso sería prácticamente, profe. Sí, muchas gracias, Isabela. Santiago Hidárraga, adelante, lo escuchamos. Y después de Santiago se prepara Paula Andrea Lopera. Adelante. Eh, yo voy a verificar por acá. Santiago está en la sesión. No veo a Santiago por aquí. Bueno, entonces no está Santiago. Yo reitero, quien no tenga la oportunidad de hacerlo hoy, entonces simplemente valoramos su texto. Paula Andrea Lopera y después de Paula se prepara Brandon López. Paula Andrea, adelante, te escuchamos. Muy buenos días muchachos, muy buenos días compañeros y profesores, espero se encuentren muy bien. El tema en el que yo hice mi trabajo final fue en la comunicación de una organización con su entorno. Básicamente es la comunicación como un eje fundamental para respecto al micro y al macroentorno. Hay muchas situaciones con las que podemos ver, internas y externas, que necesitamos una buena comunicación por respecto, de pronto, por ejemplo, en el lado del macroentorno, a lo que va a pasar, a prever esas situaciones, a poder analizar y a estar bien comunicados, bien informados sobre esas situaciones. Y al respecto a la parte interna, sobre establecer la estructura adecuada para la producción, eh, darle a entender al empleado su papel fundamental en esto. Como lo decía una autora que se llama Ana Suero, gran parte de los problemas internos de las organizaciones están directamente relacionados con una mala gestión de su comunicación interna. De esto podemos ver como la importancia en cómo nos puede ayudar a prever los problemas, las situaciones futuras y muchas veces en la organización vemos mucha incertidumbre. Pasamos por muchas diferentes situaciones, por no saber qué va a pasar y este puede ser como un estabilizador y este utilizado como una herramienta, como una herramienta fundamental para la organización, puede tener un impacto muy significativo y de gran importancia también para crear alianzas estratégicas y para permitir lograr los objetivos planteados. Listo, Paula. Bueno, muchas gracias. Brandon, después de Brandon, Yulisa Mena. Brandon, adelante. Voy a volver a verificar acá si Brandon no está entonces en la sesión. Tampoco está Brandon. Entonces, Yulisa, Profe, buenos días. buenos días. Profe, ¿es posible seguir después de Yulisa?
Sí, espéreme a ver qué. Es que ahorita no podía hablar porque estaba el carro de la basura y pues como para no Sí, hablar tan sí. duro. Listo, Valentina. Entonces, pues, después de Yulisa, sigue Valentina y Gracias. después de Valentina, entonces, se prepara Isabela Mesa. Listo. Adelante, Yulisa. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, el ensayo científico que yo realicé es cómo se da la administración en las poblaciones de escasos recursos a partir de la comunicación. En este ensayo, yo logro hacer un paralelo entre lo que es un hogar y una empresa y encuentro similitudes. Y es que cuando hablamos de comunicación debemos saber que es un factor clave para una buena administración y rendimiento, ya sea una empresa o un hogar. Porque esa utilizada de una forma asertiva genera una atmósfera en la que los miembros de una familia pobre puedan entenderse al fomentar un ambiente agradable entre ellos. En primer lugar, cuando hablamos de comunicación, podemos decir que en los hogares, cuando ésta se ve presente, surge una coordinación que les permite formar o construir herramientas para enfrentar dificultades, para negociar, respetando y aceptando la opinión del otro. Bueno, yo de acuerdo con una autora que se llama de acuerdo con un autor, perdón, que se llama Robert Kiyosaki. Él dice que la capacidad de vender, de comunicarse con otro ser humano, cliente, empleado, jefe, esposo o hijo, constituye la base del éxito personal. Las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar son fundamentales para una vida exitosa. Entonces, en este paralelo que yo hago, me interesó mucho que tanto en una empresa como en un hogar debe haber alguien que lidere y que también escuche en la forma en la que puedan haber eh, de la mano, digamos que de la comunicación, un desarrollo y crecimiento. Igual sabemos que eso no es lo mismo y deben ir de la mano para que pueda haber un progreso dentro de estas. Al investigar más acerca de la comunicación asertiva y su importancia para el desarrollo de las poblaciones de escasos recursos y el desarrollo, descubro que es un factor muy importante para reducir lo que es la brecha de las desigualdades que existen tanto en los países, porque una mala interacción social, ya sea desde un hogar o desde una empresa, genera quiebre, y es así en los negocios, y si es así en los negocios, cuanto más en las empresas o núcleos familiares. Para mí esto es muy importante porque como futura administradora ya empiezo a ver cómo cada hogar es como una empresa y su fracaso o éxito se debe a la administración que a su vez está ligado con la comunicación. Por eso los invito y ratifico la importancia de que hayan talleres, de que en su casa hagan dinámicas que fortalezcan la comunicación dentro de los hogares, ya que la mayoría de los hogares que pueden superar el estado de vulnerabilidad es porque cuentan con una buena comunicación. Muchas gracias. Muy bien, Yulisa, muchas gracias. Muy buena su exposición. Valentina, adelante, te escuchamos y eh, se prepara después de Valentina, se prepara Isabela Mesa. Adelante, Valentina. Bien, buenos días, profe y compañeros. Mi planteamiento para el trabajo es la cultura organizacional y la comunicación efectiva como método de contribución a la cultura social. ¿Por qué este tema? Porque para mí la empresa, más que una entidad que debe tener relación con lo económico, debe ser una entidad que se relacione con lo social y que genere un impacto en la sociedad de una manera responsable. Y también porque como ciudadana de Medellín he crecido con una empresa que ha logrado realizar un impacto importante en la ciudad, que es la empresa de transporte masivo Metro de Medellín. Fue entonces en ella la empresa en la que yo me centré para realizar este trabajo. En sí, en lo que me centré fue en comprender la estrategia comunicativa que ellos realizan y con la que han logrado no solo que los usuarios adopten una cultura de respeto y cuidado por el otro dentro de sus instalaciones, sino también fuera de ellas. Esto es algo que es reconocido hoy en día como la cultura metro.
Para esto tenemos dos autores que son Valera y Maturana, que nos indican que todo fenómeno cultural es posible por la existencia de una acción comunicativa. Como resultado, yo obtuve que cuando los usuarios realizan un viaje en el metro, se encuentran con una cantidad de mensajes en la plataforma y también en los vagones que son proyectados por audios y altavoces. Mensajes como por ejemplo el metro es responsabilidad de todos, que permiten a las personas hacer conciencia de la función que como usuarios cumplen en el éxito o en el fracaso del servicio y que de manera consecuente les genera un sentido de pertenencia por la organización, porque son mensajes que son integradores, que no te hacen sentir como un usuario más del metro, sino que te hacen sentir parte del metro. Además de eso, también hay otros mensajes como recuerde que dejar salir es ingresar mucho más fácil y rápido, sea el puesto a la persona que más lo necesite, o porte su maletín hacia adelante para no incomodar el viaje de los demás, que son mensajes que nos ayudan también a comprender la importancia del otro y de un bienestar común. Además de esto, son mensajes que son transmitidos muy constantemente y eso es precisamente lo que colabora también a que el usuario lo interiorice y a que refleje esas acciones de responsabilidad fuera de las instalaciones del metro también, que es por lo que se ha logrado tener impacto en la cultura de la ciudad, porque es una cultura metro que no solo se quedó dentro de la organización, sino que fue transmitida a los usuarios y los usuarios la reflejan hoy en día en todo el contexto social. Y además de eso también ha sido una cultura que ha logrado tener un reconocimiento a nivel internacional, gracias a la buena estrategia comunicativa que ellos han utilizado. Y eso sería todo, profe. Muy bien, muchas gracias. Isabela, adelante. Isabela Mesa, te escuchamos. Hola, buenos días para todos. Mi artículo se basa en la comunicación asertiva en una empresa como clave para una buena gestión. Para nadie es un secreto que muchos problemas podrían evitarse si se maneja una adecuada comunicación. Parece ser obvio, pero como eje problemático está la pregunta de por qué seguimos cayendo en el error de una mala comunicación ocasionando conflictos. La comunicación muchas veces se ve afectada por antecedentes relacionados con la falta de empatía, el estrés y entre los antecedentes más comunes yo nombré algunos y pues le di su respectiva explicación. El mantener muchos hilos de comunicación, la falta de liderazgo, los conceptos confusos o la sobrecarga de estos mismos y la manera de expresar las cosas. En mi artículo están pues explicados más a fondo. En el modelo de estudio me centré en la búsqueda de información y con el mismo autor que trabajé saqué pues como sus referencias. Según Jesús Martín Felipe, el 80% de las empresas reconocen que pueden mejorar la comunicación. El coste asociado a la falta de comunicación hasta ahora no ha podido ser cuantificado, pero se puede estimar que es muy elevado. La falta de comunicación redunda en pérdidas de oportunidades o en duplicidad de gastos innecesarios. En el campo de la administración es fundamental tener principios. Yo considero que desde allí se desprende todo lo demás. El administrador de empresas es una de las principales personas que debería conocer y saber aplicar perfectamente un proceso de comunicación. En la metodología se encuentra analizar la importancia de una buena comunicación en el ámbito empresarial al momento de desarrollar actividades. La manera como la comunicación asertiva puede influir en la eficacia y eficiencia de los resultados de cualquier empresa. Me centré específicamente en la empatía y las principales actitudes que se deben ver reflejadas en una empresa, como el respeto, el sentido de pertenencia, utilizando también mecanismos psicológicos donde pueda evaluarse la relación intrapersonal y allí pues como unas pautas para lograr todo esto. Dar y recibir retroalimentación, conversaciones uno a uno con total atención, revisar con detenimiento quejas recibidas, realizar encuestas a diferentes equipos de trabajo,
Entre los resultados, pues están como los beneficios que se podría obtener en la empresa, un mejor ambiente organizacional, aumento de la seguridad, aumento en la eficiencia, logro de objetivos o metas específicas de la empresa, además de que la buena comunicación debería tenerse pues en cuenta para realizar cualquier actividad, ya que brinda confianza, generando seguridad al momento de realizar cualquier actividad. Al momento de implementar actividades como las anteriores propuestas, a un mediano plazo se verían resultados exitosos. Una de las principales funciones del directivo es saber comunicar dentro de su organización y especialmente a los integrantes de su equipo, particularmente con el foco pues de mi ensayo, implementando la empatía como eje fundamental o tratando de inculcarla en el ambiente organizacional. Entre las referencias tengo 2 páginas web en las que consulté y el libro La comunicación en la empresa de Jesús Martín Felipe. Y entre los anexos se encuentra la definición, según la RAE, de qué es la comunicación y una pequeña parte del proceso de comunicación. Muchas gracias. Gracias, Isabela. Continuemos con Alejandra Morales. Y después de Alejandra se prepara Giselle Mosquera. Voy a mirar acá si Alejandra no está entonces en la sesión. No, no está. Entonces continuemos con Alejandra y se prepara después, perdón, Alejandra, después Giselle. Entonces, después de Giselle, Kevin Ortiz, si está Kevin, y si no, Dayana Piedraíta. Entonces, continuemos con Giselle Mosquera. Buenos días a todos. El día de hoy voy a hablarles un poquito al respecto del trabajo que desarrollé y lo desarrollé con base en el siguiente tema. Una comunicación asertiva fortalece el crecimiento de una empresa. Pues muchos compañeros han hablado al respecto, pero yo me quise enfocar de acuerdo a experiencias vividas. Entonces encontré que la mayoría de las organizaciones piensan que la comunicación de y para su personal de trabajo o colaboradores es asertiva, pero la realidad, la verdad, muestra un alto grado de ignorancia porque los altos mandos en cuanto a ese tema consideran que pues tienen la razón en todo. En las reuniones grupales tienden como a demostrar esa superioridad y difícilmente encuentran como digámoslo así, esa opinión válida de sus colaboradores. Entonces, a partir de ahí, me tomé la tarea como de definir, primeramente, sacar palabras claves del tema y definirlas. Y para mí esas palabras claves fueron asertividad y comunicación. Entonces, asertividad, encontré que era el significado, que era el trato, con las personas, que era ese trato abierto, ese trato sincero, que no era ni demasiado pasivo, pero ni excesivamente agresivo. Y en cuanto a comunicación, encontré que es la que nos permite exponer sentimientos, necesidades, emociones y opiniones de forma clara y franca. Entonces, todo esto dentro de la empresa es lo que nos lleva, cuando hay una comunicación asertiva, es lo que nos lleva a alcanzar metas altas dentro de una empresa, dentro de una entidad prestadora de servicio. Tome como referencia a Edinson Vladimir, porque este tenía un aparte en su escrito y era que habían creado un proyecto con la finalidad de promover buenas relaciones interpersonales con los colaboradores de su empresa. Y este se basaba en un plan de capacitación
sobre la comunicación asertiva, el cual les ayudaría a desenvolverse óptimamente a los colaboradores dentro de la empresa. Para darle continuidad al trabajo, tomé como base una pregunta: ¿qué importancia tiene la comunicación asertiva en la gestión empresarial? Luego tuve la oportunidad de escudriñar varios estilos de asertividad que me parecieron pues como muy raros, pero a la vez llamativos. Entonces son como 3 aspectos, por decirlo así. En ellos está la aserción repetitiva, el compromiso viable y el banco de nieve. La aserción repetitiva es un método que consiste en repetir el mensaje causante de la discordia, o sea que a veces dentro de la empresa se genera X o Y problema y todo el tiempo estamos reiterando en lo mismo. El compromiso viable busca de manera clara llegar a acuerdos que le puedan interesar a ambas partes. O sea, trata en lo máximo buscar una solución y darle una pronta definición al problema de tal forma que no trascienda. Y el banco de niebla consiste en reconocer la postura de la otra persona sin dejar de lado la propia. O sea, no se trata de ir por el mundo dándole como que la razón a las demás personas y desviarnos definitivamente del concepto que nosotros tenemos. Obviamente no siempre vamos a tener la razón, pero también nos toca llegar a fondo y analizar cada uno de los conceptos. También tuve la oportunidad de enfocarlo un poco a la empresa, ya que mi tema va relacionado con la comunicación asertiva, que es la que fortalece el crecimiento de la empresa, y dentro de esta podemos encontrar la comunicación asertiva como una ventaja competitiva, ¿cierto? Entonces decía que las organizaciones permiten a las altas gerencias a tomar decisiones más acertadas para su empresa y pueden desarrollar estrategias de crecimiento continuo y sostenible. Cuando una empresa tiene una comunicación asertiva, podemos ver que cada una de las opiniones de los colaboradores, de los altos mandos y así sucesivamente, pueden aportar y pueden generar un crecimiento que le permita a la empresa estar siempre en ese nivel de competencia frente a otros. Parte que me pareció muy importante, que decía que la gestión de la comunicación en la actualidad se convierte en una herramienta que las empresas deben trabajar para garantizar ventajas competitivas. La práctica efectiva ayudará a construirla. O sea que a pesar de que hay muchas empresas edificadas, construidas, por decirlo así, muy poco se está empleando lo que es la comunicación asertiva. Entonces, esto lo que me quiso dar a entender es que en ese tiempo es súper importante implementar la asertividad en cuanto a la comunicación para que el desarrollo de una empresa no se vea frustrado, no se vea estancado. Y mediante la comunicación asertiva, la compañía pueda crecer y siempre estar en los altos niveles a los cuales se ha postulado y por los cuales ha fijado metas. Y ya. Muy bien, muchas gracias, Gisette. Dayana Piedrahita. No está Dayana, voy a mirar a ver acá y voy a mirar los mensajes que tenemos en el chat, a ver si hay mensajes, a ver por aquí. Eh, eh, bueno, no hay por aquí comentarios en el chat, entonces no. Profe, hola, buenos días. Sí. Sí, María Camila, ¿qué hay? Sí, yo había colocado un mensaje que si podía seguir luego de Luz. Ay, qué pena, no lo vi. Continúa, Camila, bien pueda. Continúe Tranquilo, usted.
Y Bueno, después de Dayana, pues no está Dayana, entonces Juan Manuel Quintana. Listo, para que se prepare. Adelante, María Camila. bueno, buenos días para todos. Profe, bueno, yo más que todo centré mi documento, bueno, el tema principal es como tal la comunicación entre gerentes o, bueno, jefes, los clientes y los empleados. Más que todo lo focalicé en los bancos, ya que a las personas, pues a los clientes, muchas veces no les dan como la información necesaria y es por ello que ocurren muchas veces los robos o tienen, digamos, pagos excesivos y por ello generan muchos inconvenientes y muchos problemas. Y en estos momentos, no solo como en todo lo de la pandemia, sino que ya tenemos mucha tecnología. Cuando los clientes llaman, por así decirlo, a que les solucionen un problema, ya ni siquiera comunican a alguien para que les ayude y tengan así como una charla con un trabajador o con un encargado, sino que ya son como las maquinitas. Entonces mi tema lo centré más que todo en eso y cómo en las organizaciones se reflejan todas las afectaciones y todo esto por el mal manejo de los líderes. También lo centré mucho en cómo un líder ni siquiera muestra como ser líder, por así decirlo, que sea como un reflejo de que es una persona en la cual pueden confiar, que se sientan más como en familia, sino que simplemente lo ven como un dictador y que quiere solamente dirigir y mandar y mandar y mandar. Y creo que ese es un problema que tienen mucho las organizaciones, porque ven al jefe como alguien que simplemente manda y él no cumple tampoco las normas, por así decirlo. Entonces, como solución, busqué que se generen como espacios en los cuales los trabajadores den sus puntos de vista, en los cuales vean si sí se están solucionando como tal los problemas de los clientes y eso es todo. Muy bien. Por acá leí que escribió Brandon, que ya sí puede intervenir. Entonces, Brandon, adelante, te escuchamos y está en turno Juan Manuel Quintana. Brandon. Bueno, pues buenos días. Mi tema es sobre pues en sí el título es la comunicación a la hora de la toma de decisiones en momentos críticos de las empresas. Entonces, más que todo en el factor que importante que las empresas cumplen al momento de las tomas de decisiones, en cómo esto afecta totalmente el desarrollo de ellas. Entonces, en este artículo expuse como todas estas ideas propias que fui adquiriendo con los conocimientos, también adquiriéndolas por textos importantes y también me basé en papers que ya fueron concluidos, obviamente. Entonces, como modelo de estudio, me basé en escritores, bueno, uno de esos fue como Aguilar, que en su paper remarcaba mucho que en la comunicación, digo que en las empresas, la comunicación es un factor súper importante al momento de la hora de tomar decisiones, porque es bueno discutir las ideas, las opiniones de los empleados, para que todos tengan como claro y actúen hacia un mismo lado, por decirlo así. Entonces, él también decía que toda organización que no se comunica es una organización que no existe. Entonces se podría decir que esto tiene mucho sentido porque la comunicación juega un papel súper fundamental al momento de todo de las organizaciones. Si no hay buena comunicación, obviamente va a haber poco entendimiento entre todos mismos y poca productividad. Bueno, también me basé en, en revistas, por ejemplo, una que fue la revista Agenda. En ese, si el artículo que encontré no tenía como un autor remarcado, entonces
pues a mí me tocó pues colocar la cita bien, pero bueno, entonces habla de las consecuencias que puede tener la mala comunicación. Entonces, si no se maneja como un buen ambiente en la empresa, se podría generar como un clima laboral hostil, una mala comunicación interna, clientes insatisfechos, bajo rendimiento, y todo esto puede generar que la empresa obviamente tenga un desarrollo súper mal y que a consecuencia de esto, a futuro pueda llegar hasta la quiebra, porque obviamente con clientes insatisfechos, bajo rendimiento, la productividad va a tender a bajar y no va a tener con qué sostenerse. También me basé en un escrito por Romero en 2016, donde también hablaba sobre las decisiones de las empresas y y cómo había diferentes formas de comunicarlo, como también como era la comunicación externa de una empresa y la comunicación interna. Entonces, la comunicación externa es cuando está destinada a los stakeholders de una compañía, que incluyen, entre otros, entre el gran público, periodistas, proveedores, accionistas y administraciones públicas. Y la comunicación interna en una empresa es la que va dirigida por regla general al equipo de trabajadores, o sea, sí, ya solo dentro de la empresa y como aquellos que son los encargados de los altos mandos, por decirlo así. Bueno, aquí me basé en otro paper que este sí no encontré la fecha de la realización. Encontré la autora y todo, pero no logré encontrar la fecha en que lo realizó. Entonces aquí nos habla de las ventajas, las desventajas que puede llegar a tener las decisiones en grupo. Entonces, como ventaja principal es una mayor concentración de conocimientos, experiencias e información, que tendrá una mayor variedad de puntos de vista, y así facilita la aceptación de la solución final y se reducen los problemas de comunicación. Pero como desventaja genera una presión social, hay predominio de los líderes informales del grupo sobre los demás y a veces conlleva propósitos ocultos que influyen en opiniones, intereses personales, políticos y otros. Bueno, ya aquí como resultados generé una gráfica donde muestra cómo influye cuando se presenta comunicación dentro de la empresa y obviamente a la hora de tomar decisiones, cómo afecta la productividad y el desarrollo. Entonces acá se muestra cómo cuando hay mejor comunicación y todo, hay obviamente mayor productividad. Y cuando presenta si ya no implementan la comunicación, obviamente la productividad está muy baja, pero también está cuando se encuentra un mal uso de la comunicación, que también se presenta en muchas organizaciones. Y pues puede llegar a tener productividad, pero obviamente no va a tener una productividad muy alta. También como la gran influencia que maneja tener una buena discusión al momento de tomar las decisiones y cómo esto puede marcar como un antes y un después en una organización. Entonces también trayendo ¿cómo les digo? Trayendo a relucir la función vital dentro de las empresas y ver cómo simplemente es una organización puede dar un giro drástico a su crecimiento o decrecimiento, dependiendo de las decisiones que se tomen. Por eso es fundamental como compartirlas con las personas para que también den su punto de vista. Como discusión también me salieron preguntas como qué podrá generar que se riegue la información al comunicarla con la gente no adecuada y qué tendría que hacer la empresa en caso de pérdida de información exclusiva. Y listo, profesor, eso sería todo. Bien, muchas gracias, Brandon. Continuemos con Juan Manuel Quintana. Bueno, buenos días para todos. El tema que yo tomé, sí,
es la comunicación en los diferentes niveles de gerencia. Entonces, primero que todo, para como introducir al tema, lo primero que hice fue investigar la importancia de la comunicación en general y encontraba que la comunicación posibilitaba o ayudaba al ser humano a su desarrollo, ya que pues este le permite construir sociedad, permitiendo conocer los ideales del otro, entenderlo y así poder como trabajar en equipo, permitiendo pues el trabajo en equipo. Y esto lo hemos reflejado en la empresa. También estudian cómo los gerentes tenían que estudiar y prepararse muy bien en el tema de la comunicación, de la forma en que cómo iban a trabajar la empresa, tanto internamente como externa, de cómo iban a tomar la influencia de, por ejemplo, sus clientes a la hora de tomar decisiones, de cómo tener o integrar todas las personas que contribuyen en la organización, en la empresa, como los empleados, de mantener una comunicación sana, una armonía en la empresa, de tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones, ya que si los empleados se sentían escuchados, no iban a estar como por obligación en la empresa, sino iban a trabajar de manera, por decirlo así, voluntaria, o sea, más apasionadamente, porque ahí estaban los ideales de ellos. Entonces esto era una manera de incrementar la productividad. Y básicamente de eso hablo, pues todo mi texto voy ampliando sobre eso, de cómo la comunicación es una parte fundamental en la mayoría de procesos que se presentan en la empresa y cómo un gerente tiene que prepararse en cuanto a la comunicación, en cómo comunicarme con los demás, en cómo la empresa tiene que comunicarse con su entorno y pues básicamente es eso. Muchas gracias, Juan Manuel. Sara, Sara Quintero, a continuación, y se prepara Juan Pablo Quirós. Adelante, Sara. Yo miro a ver si Sara está en la sesión. Eh, no, no está Sara. Yo debo decir en este momento que entonces quien haya llamado y llegue tiene la oportunidad. Le reitero, quien no esté aquí, pues no hay problema. Yo miro el texto que escribió. Reitero que lo que pretende esta sesión incluso no es dar cuenta de algo que hice simplemente y que diferenciemos entre una exposición y una socialización, ¿cierto? Por eso habíamos dicho que teníamos un tiempo. Ahorita voy a hacer al final una retroalimentación general, pero básicamente esa es la experiencia. Entonces, eso también implica que entonces no hagamos la exposición y nos retiremos. Claro que si alguien se tiene que ir por tema de conectividad en estas actuales circunstancias, es comprensible, así como es comprensible que no pueda estar hoy. Entonces, no descartamos su trabajo, sino que simplemente lo que hago es que lo reviso. Entonces, Sara no está, entonces sigamos con Juan Pablo Quirós. Tampoco está Juan Pablo. Bueno, entonces Paulina Rodríguez. Profe, buenos días compañeros. Bueno, el tema que yo pues escogí para mi paper se está basado en tres cosas: comunicación, relaciones humanas y administración. ¿Por qué lo tomé? Yo creo que, como dije en la clase pasada, la administración es un proceso de trabajo en equipo. Todo se ve un trabajo en equipo, un gerente no puede hacer todo solo, un gerente no puede cumplir con todas las divisiones y la función que tiene cada división pues en su empresa. Entonces lo tomo como un trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo, todos sabemos que tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes formas de pensar y es normal, todos somos diferentes. Entonces la comunicación relacionada con las relaciones, vaya la redundancia, con las relaciones humanas es eso, es que la comunicación es intercambiar. Tú intercambias ideas, intercambias pensamientos, crítica con otras personas y eso hace que te encuentres con ellas, eso hace que tú las conozcas, que tú como que comiences como a formar una relación.
de que yo te conozco, me gusta cómo piensas, y ahí es donde se empieza. Entonces, ¿por qué es importante esto en la administración? Yo lo tomé por lo que dije, trabajo en equipo. Si no hay una relaciones humanas estables en una organización, ¿qué va a pasar? El trabajo en equipo por ningún lado. Todo mundo por su lado, todo mundo hace lo que quiere y no va a haber un orden. Lo que le da la comunicación a la administración es orden. Yo lo tomé así desde un principio, porque la comunicación lo que hace es, tú haces esto, ese es tu lugar y tú trabajas aquí, pero también te tienes que relacionar con nosotros, un trabajo mutuo para llevar a cabo los éxitos de la empresa. Eh, yo lo tomé muy general, la verdad. Yo creo que esto aplica para absolutamente todas las empresas, desde un restaurante hasta la empresa más grande, y, y que pues la verdad lo tomé como algo de suma importancia. Una aplicación pues como para mejorar, porque pues he sabido casos de empresas donde la comunicación y las relaciones humanas por ningún lado. Entonces, algo para mejorar ese factor es que se dé como una comunicación cara a cara. Es decir, el gerente pasa por un puesto de los subordinados y simplemente le comienza a preguntar sobre sus temas, sobre sus preocupaciones, qué pasa. Y también es eso, es que se genera una relación entre subordinado y entre gerente, porque incluso decía Hidalgo Chinaveto, es que la comunicación debe garantizar una confianza, una motivación entre el empleado y el gerente, que pueda haber como la administración por objetivos, que se puedan reunir, que puedan simplemente hablar sobre lo que quieren, sobre lo que buscan para la empresa. Entonces, en eso se basó mi paper. Gracias. Bien, muchas gracias, Paulina. Continuemos con Juliana Rodríguez y se prepara Angie Cerrato. Hola, profe, buenos días compañeros. Hola. Mi paper se basa como tal en la comunicación como eje fundamental en una organización de gobierno. Entonces, pues como tal, primero definí qué era la comunicación para tener como una claridad. Después de esto empecé a hablar como de cómo se llevaba a cabo la comunicación en todas las organizaciones. Esto lo tomé de una tesis de comunicación organizacional, ya que ahí explicaban lo suficientemente bien cómo la organización se veía influenciada por la comunicación y como qué factores tenía esta. Después de esto, tomé como base una organización de gobierno que es la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado. Entonces, en esta me basé, ¿por qué? Porque es una organización en la cual la comunicación se ve como un eje fundamental, ya que esa organización trata a personas del conflicto armado, como ya lo nombré, y en esta psicólogos especializados tratan a esas personas, como se ha visto en Colombia. El conflicto se ve de diferentes maneras, desde a la persona que la despojan de su hogar, hasta, no sé, las personas que las violan, no sé, le quitan sus cosas, las matan, bueno, en fin. No quiero entrar como mucho en detalle de las víctimas, sino cómo la organización está influenciada en cuanto a esto. Entonces, esta comunicación debe ser muy asertiva cuando se va a tratar a las víctimas, porque los psicólogos deben tratar de llegar a la víctima con la mayor confianza para que éstas puedan desahogarse y poder tener un trabajo mejor en cada una de ellas.
también se ve la comunicación en cuanto a los mismos psicólogos, ya que estos muchas veces quedan afectados eh, por las situaciones comentadas, por las mismas víctimas. Entonces, esto hace que estos también deban llevar un trabajo de comunicación y de psicología en cuanto a eh, pues en cuanto después de llevar cada caso. Ahí también se debe llevar una comunicación asertiva, por lo nombrado anteriormente, y esto desde como la cúpula jerárquica de toda la organización, la comunicación se ve ligada como al proceso de planeación en cuanto a toda la organización, ya que esto permite estipular los diferentes objetivos y estrategias para la comunicación para brindar el mejor servicio para todos sus clientes. Muy Gracias. bien, muchas gracias, Juliana. Vamos con Angie Cerrato y se prepara Laura Suárez, Laura Vanessa Suárez. Profe, Angie le escribió por el chat. Sí, algo y ahora. Ella tiene problemas con la conexión. Yo veo. Sí, ella había dicho que no tiene audio, ¿cierto? Entonces yo voy a compartir lo que ella dice. Bueno, ella lo tiene aquí escrito. Entonces, el tema que ella trató es la comunicación en el ambiente laboral. Me parece que es un tema muy importante en las empresas y que según varias consultas es lo que más afecta a una empresa y a lo que menos le presta importancia. La comunicación empresarial es una parte integral del éxito general de la organización y hoy día la comunicación interna se considera una función de negocio clave que inspira y alinea a toda la organización. Que no haya una buena comunicación interna hace que se entorpezcan los procesos y se debilite el ambiente laboral. Debemos entonces reconocer qué pasa y qué se debe, qué pasa y a qué se debe que no haya una buena comunicación interna, conocer cuáles son los motivos. Pues hay varios. Considero, dice Angie, que la principal causa es la desmotivación y reducción de la productividad. Es decir, que a los empleados de la organización no se les informa adecuadamente de lo que sucede y además tienen el convencimiento que sus ideas u opiniones no se tienen en cuenta, lo que también hace que la toma de decisiones sea mucho más complicada. En el escrito, dice Angie, en mi escrito, doy a conocer los obstáculos que se presentan y qué prácticas se pueden hacer para incentivar de forma práctica el tema de la comunicación. En conclusión, la mayoría de los problemas de en las organizaciones están relacionados con una mala gestión formal de la comunicación de la comunicación. Se generan conflictos y situaciones que dañan la eficiencia, la productividad y el clima laboral. No resolver a tiempo estos problemas puede provocar consecuencias que terminan por afectar los objetivos de negocio y beneficios de la organización, así como la comunicación, reputación e imagen. Es competencia del liderazgo reconocer estas dificultades, intervenir y mejorar la salud de las conversaciones. Con conciencia siempre es posible y necesario encaminarse hacia lograr un mejor lugar para trabajar y los resultados vendrán por añadidura. Angie, muy bien. Como habíamos acordado en un comienzo, que te lo ofrecí, que si no tenías audio, pues lo hacíamos. Así, me parece muy bien, Angie, pues el que hayas hecho el propósito de poder exponer ese tema que tiene que ver con la comunicación, el clima, pues todo lo que acabo de leer. Después de Angie, entonces, escuchemos a Vanessa Suárez, Laura Vanessa Suárez. Yo no sé si vi ahorita que ella estaba entrando y saliendo de la sesión, entonces no sé si tiene dificultades con la conexión. Tampoco está en este momento. Bueno, entonces, eh, Laura tampoco está. Reitero, para estos casos, pues entonces yo voy a valorar lo que tienen, pues como por escrito. Eh, Tatiana Villamizar. A ver si Tatiana está. Tampoco está Tatiana, ¿cierto? Alguien que me... Bueno.
Profesor, qué pena. Yo sugiero algo porque las personas que tienen acceso al audio y que faltan por exponer, ¿por qué no van escribiendo por el chat? Y así usted se ahorra el tiempo de estar llamando. Bueno, yo ya los llamé a todos. Lo que pasa es que en un comienzo yo ofrecí la palabra y ofrecí que hiciéramos como hicimos la experiencia de lectura, por eso estoy llamando. Yo por aquí tengo Isabela ya y Mariana Cardona. Ya terminé incluso la lista. Muy bien, eso voy a hacer. ¿Quién falta por exponer que todavía esté? Pues por hacer su comentario de su paper y lo hace en este momento. Sí, estaba llamando por lista y es por eso, porque en un comienzo ofrecí que alguien iniciara y que fuéramos haciendo pues el pedir el turno y lo hacíamos pues por turnos. Como no pasó eso, entonces empecé a llamar por lista. Pero entonces miremos quién falta de quien está presente por hacer la socialización y la hace. Yo ya terminé de hacer toda la lista y de hacer el chequeo pues de quienes, de llamar pues de llamarlos uno a uno. Entonces, es oportuno que en este momento quien yo haya llamado y no haya estado en ese momento y si ya está, lo haga. O, en otras palabras, quien falta por hacerlo, que esté conectado y lo hace, adelante, porque ya llamé todas las personas que tengo aquí en la lista. Si alguien me faltó por llamar también, te repito, ¿quién falta de quienes estén conectados por hacer su exposición? Profe, hola yo. Ah, Mariana, ¿qué hay? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, bien, gracias, profe. Bueno, como tal, yo hablé de la comunicación como una base pues para la buena administración, donde me enfoco en que en el éxito de la organización no depende solamente de la economía, lo de lo que es la producción y la administración como tal del mercado, sino que la gestión de la comunicación como un nuevo eje en el desarrollo organizacional, ¿sí? También me baso como en la comunicación institucional que se centra en la atención, en un análisis, en un diagnóstico, en una organización y el perfeccionamiento de unas complejas variables que van a conformar los procesos comunicativos en las organizaciones, a fin de que se puedan mejorar la interrelación entre los miembros y que eh, entre ellos y también en el público externo, ¿sí? Como en que la administración y su comunicación no sea solamente en el entorno como tal de la organización, sino que también se pueda extender esta al público. Puede ser a sus compradores, a los mismos vendedores que tenga la organización, para que también se puedan como sentir parte de la organización. Es como así, prácticamente pues ya en el trabajo me baso pues como en los objetivos, cuáles son como lo más importante, qué es lo que se tiene que tener dentro de la compañía para que se pueda exteriorizar a sus compradores, vendedores, a los proveedores de la organización. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Reitero, alguien que todavía falte por compartirnos lo que escribió, el tema que enfocó. Bueno, yo quiero hacer varias apreciaciones sobre la experiencia, ¿no? Primero, siempre he dicho que este curso es tipo taller, es un curso para que usted tome competencias para leer y para escribir. Pero cuando comienzo el curso, empiezo a decir que para poder escribir, primero hay que escuchar y primero hay que hablar, ¿cierto? Es como el proceso lógico de comunicación, pues el proceso secuencial mejor, no hablemos de lógica, sino de secuencia. Eh, Se dan cuenta ustedes que tanto la experiencia de lectura como esta experiencia, lo que trata de manera muy de autoevaluación, digámoslo así, es llevarlos a ustedes a que puedan cuestionarse, mirarse, ¿sí? Y que apliquen todas sus competencias. Yo también digo desde el comienzo del curso que cada quien es libre de tomar las competencias que requiera para su equipaje. Entonces yo no pretendo pues que las personas todas se super emocionen con el curso, se emocionen con el curso y me digan a mí que están haciendo uso de todo y que todo fue muy útil, ¿no? Cada quien incorpora para su equipaje lo que requiera del curso y de eso soy muy consciente. Eh,
este último trabajo, además de ver sus escritos, porque lo más fácil para mí sería mirar simplemente el escrito y devolverles una nota, ¿sí? Pero pretende verificar en ustedes, además de de la escritura, esa forma de expresión que ustedes están complementando dentro del mismo eje, que es el de habilidades comunicativas, ¿sí? Pero además hay elementos muy interesantes que yo por mi cuenta quiero como de incorporarlos a ustedes, ¿sí? Y es que ustedes se incorporen al mundo académico, que se incorporen a cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los diferentes procedimientos en lo académico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es en lo académico? Que cuando vamos a hacer una presentación, tenemos que distinguir entre qué es una presentación, qué es una exposición y qué es una socialización, ¿cierto? Eso lo deben de haber visto ustedes en habilidades y yo se los he planteado acá. El otro tema es que es de mucho uso que cuando uno trabaja, está sustentando un trabajo o está haciendo una socialización o está entre pares académicos, se utiliza que uno tenga tiempo para exponer. Entonces es muy frecuente que a uno le digan, ya se terminó tu tiempo. Ustedes con el transcurrir de su vida académica, universitaria, van a ir introduciéndose en eso. Por ahora, yo noto que cuando yo trato de hacerlo, de pronto se nota pues como si fuera un acto de mala educación de mi parte. Yo decirles, mira, ya cumpliste tu tiempo, cumpliste tus parámetros. Pero esa es la intención de hacerlo así, que ustedes vivan momentos reales, situaciones reales de lo académico. Entonces yo ofrezco excusas si en algún momento haciendo ese método, haciendo esa puesta en escena, alguno se siente que lo estoy respetando o que no lo estoy dejando hablar, ¿cierto? Bueno, generalmente en estos ejercicios se recibe la socialización y se hacen comentarios, comentarios míos o comentarios de parte de los compañeros, ¿sí? Se hacen apreciaciones. Ahí viene un elemento muy importante que yo también pretendo que ustedes vayan adquiriendo y es esa palabra que también hemos utilizado para el tema administrativo, pero que aplica aquí y es la resiliencia a ser valorados. Yo sé que a veces es muy duro para muchos que les hagan devoluciones y más de manera verbal y de manera grupal, que eso también lo hicimos al comienzo del curso, que yo les pregunté que quién tenía inconveniente que de manera grupal se le hicieran las oportunidades de mejora. Entonces eso a veces también todavía a uno le pasa que le parece como desagradable o maluco que delante de todo el mundo le hagan las observaciones, pero eso lo hicimos desde el comienzo, yo se los pregunté a ustedes. Entonces también es eso, que ustedes vayan adquiriendo resiliencia, es decir, resiliencia entendida como esa capacidad para superar adversidades, para superar situaciones, para retomar las oportunidades de mejora, a ser valorados, ¿sí? Entonces yo lo que hago siempre en estas exposiciones, lo hago también cuando hay devolución de trabajos de grado, cuando hay coloquios de investigación, y si ustedes se enrutan por esta vía de trabajar la administración y trabajar desde el ámbito científico, del ámbito de no dar opiniones, sino de escribir tipo paper, van a ver que siempre lo que se hace es que se devuelve una opinión, se hace una retroalimentación. Entonces voy a devolver la retroalimentación en este momento y son, primero, pues decir que todavía en algunos casos hace falta pues que distingan las fuentes. Lo que pretendemos también al aprender a escribir es que distingamos, ¿cierto? Distingamos un repositorio, distingamos un metabuscador o una página web, distingamos los libros y en lo posible que los papers o los trabajos, según la propuesta, tengan otros papers, es decir, literatura científica, trabajos que estén valorados por la comunidad científica. No estoy diciendo que los libros, sí, eh, los libros no tengan validez, no, también son fuentes, pero lo ideal es que tengamos pues fuentes y que las distingamos, que tengamos fuentes, digámoslo así, de peso. El objetivo también del curso es que a partir de que con el pretexto de aprender a escribir, podamos leer para que lo que estamos escribiendo sea producto de buenas lecturas. Otro de los asuntos que creo que hemos logrado es que ustedes hoy se preguntaran por una situación, indagaran, se preguntaran, plantearan. Todos los trabajos, todos tienen un problema planteado. Eso lo logramos, eso lo logró el docente, que ustedes pudieran plantear un problema, que ustedes indagaran, sí, indagaron de diferentes maneras, pero lo hicieron. Que se preguntaran, sí, y recuerden que una buena lectura es preguntarse, es indagar, es tener una duda, es tener
tener curiosidad, ¿cierto? Es ir hacia lo desconocido y en la medida en que ustedes vayan en esa ruta van a poder hacer investigaciones, escritos de calidad. Mm, eh, lo de las fuentes es fundamental, es darle foco. El que ustedes distingan una socialización, una exposición, que es diferente una exposición de una socialización. Que se acostumbren que siempre que voy a hacer exposiciones, al menos de carácter académico, me van a poner un tiempo. Entonces también no todas las intervenciones y siguieron la estructura que propusimos, no todos emplearon el tiempo adecuado, unos emplearon poco tiempo, no el suficiente, menos de un minuto y medio, otros emplearon más de 4, tal vez 5 minutos. Entonces, bueno, que vayan mirando también, porque casi siempre cuando uno se pasa del tiempo, le ocurre que comienza a dar vueltas en una idea y como que no puede cerrar. Y a propósito del cierre, todavía hay cierres en punta. Sí, entonces me refiero cuando ustedes dicen y ya, y listo, y no más, y hasta ahí. Entonces la idea es cerrar. También hay intervenciones muy interesantes cuando no dicen que decía el autor, sino que dice tal autor. Me fundamenté en tal autor. Fundamenté. Hay también experiencias muy interesantes de modelos que tomaron y los explicaron. Eso es supremamente positivo. eh, Términos nuevos, ¿cierto? Stakeholder, hay enfoques también muy interesantes sobre lo de otras asignaturas, ¿cierto? El entorno, el macroentorno. Entonces eso es también muy positivo. Eh, hay todavía expresiones, y repito, yo tampoco, yo cometo también errores al hablar porque todo el día estoy inmerso en un medio donde hay errores y también como ustedes, yo se los he dicho, uno no puede abandonar porque le hacen una apreciación en 2 o 3 días o en un semestre, lo que toda la vida lleva pronunciando durante 20 años, o tal vez la familia también ya ha pronunciado, más aún. Se lo dicen en la universidad y va y lo escucha nuevamente en su casa. Pero, por ejemplo, expresiones, miren, y cosas por el estilo. Encontré un texto, pero ¿cuál texto? Ahora, ahí hay intervenciones donde dicen, según tal autor, muy asertiva la exposición, no tan asertiva cuando dicen encontré un texto. Algunos autores, algunos, eh, ojo con expresiones que son comodines, primeramente, por decirlo así, un poco, y ya, listo, y todo eso. Recuerden el decía, dice, ¿sí? Dice el autor. Obviamente, el obviamente se convierte en un comodín y el obviamente es un asunto que no aporta en una exposición porque pues si es tan obvio, entonces no estás demostrando. Súper mal para decir que no es adecuada una situación. Lo mismo que decir que familias pobres o pobre o bueno, malos, son calificativos pues que no tienen pues como estándar y que se pueden prestar, al menos cuando estamos escribiendo, a no muy buena asertividad. Eso en cuanto a mi devolución, ¿sí? Siempre, créanmelo, la intención que yo tengo es que ustedes aprendan, es que ustedes se enfrenten desde una autoevaluación. Recuerden lo que yo pienso de las autoevaluaciones y es que nosotros todos los días hablamos de la corrupción y en la universidad sí que hablamos de eso, pero la corrupción la están haciendo las personas que están al frente no solamente quienes están al frente del país, ni solamente los políticos, sino quienes dirigen las empresas, quienes están en los medios de comunicación, los educadores. Entonces, quien en un aula de clase, cuando se está formando, asume la autoevaluación como una agresión o la asume como, bueno, hagámosle el quite, pues yo pienso que mucho habrá en el futuro de ello, porque lo más tenaz es que aquí hay quien le diga las cosas a usted, o de pronto usted choca con el docente cuando le dice que usted hizo plagio, o cuando lo invita a la autoevaluación y no se hace, pero cuando usted ya está ejerciendo, que está solo, pues no hay quien le diga. Entonces eso ya va pues como a un código de ética, de valores. En fin, que todo lo que hemos propuesto es para que usted se autoevalúe, se autoforme, y repito lo que siempre digo, el profesor que se las sabe todas no existe, mucho menos el profesor perfecto, es una persona y quiero siempre llevar con causa error, con prueba error, a veces con situaciones muy cuestionantes, a que ustedes hagan ejercicios como este. En conclusión, y acerca del ejercicio de hoy, me gustó bastante el ejercicio porque logré el propósito, que escribieran, si todos tienen un texto que escribieron, que leyeran
todos leyeron, unos más, otros menos, que se fueron a las fuentes, que plantearon un problema, reitero, que se preguntaron por un problema de su profesión y que le dieron el valor a la comunicación, el valor a lo que pasa en las organizaciones. Bueno, eso es lo que tengo que decir del ejercicio. Me gustaría, como siempre lo hago en las clases, no solamente en esta, sino en todas, y como siempre lo hemos hecho varias veces, que tengamos dos o tres evaluaciones, dos o tres intervenciones de parte de ustedes, valoraciones de qué pasó hoy, cómo lo vimos, cómo se sintieron, cómo fue el ejercicio de hoy. Repito, para mí fue muy enriquecedor y fue muy bueno. Los felicito, les agradezco la disposición del día de hoy. Adelante, ¿quién quiere dar qué se lleva de la clase de hoy? ¿Qué dar? Y dar también el cierre, que miren que en un momento dado en esta intervención que acaba de hacer estaba pues como cerrando el curso, porque realmente hoy es nuestra última clase, es nuestro trabajo final, ya yo entro a valorar y a calificar para poder empezar a subir las notas. Adelante, quien quiera intervenir, quien quiera darnos una valoración sobre el ejercicio, ¿cierto? Desde lo formativo, desde la aplicación, desde lo que aprendió, desde lo que logró, desde lo que notó o apreciaciones que tiene para lo que escuchó. Adelante. Adelante, quien quiera darnos su aporte. ¿No hay comentarios? ¿No hay ningún comentario de parte de ninguno de ustedes? Me gustaría mucho que hicieran el aporte, la valoración final. Hice la devolución general de lo que escuché en cuanto a los comodines, las muletillas, pero también en lo que escuché, pues como de manera muy positiva, en cuanto a adecuaciones, en cuanto a relaciones, en cuanto a planteamientos de tema, en cuanto a... y también dije, pues, como los aspectos a mejorar. Pero entonces quiero escuchar qué se llevan de la clase de hoy. A ver, yo quiero, pues, como hoy particularmente estaban ustedes, pues no sé si con mucho trabajo, muy cansados ya. Angie, me gustaría escucharte. Cuéntame perdón, Angie no tiene micrófono, perdón. Isabela, me gustaría escucharte, me gustaría entonces que dieras tu opinión de la sesión, de lo que ocurrió, de lo que, cómo te pareció, pues entonces, y lo que escuchaste de tus compañeros. Te invito, Isabela, para que entonces intervengas. Bien, Isabela está conectada. Parece que no está en este momento. Está conectada, pero no está pues en la sesión. Sí, Isabela. Ah, Isabela Bonilla, sí, qué pena. No dije el apellido. Sí, Isabela, te invito pues a que des... Sí, sí, Isabela, cuéntame qué te llevas de la clase de hoy. Ya hice las devoluciones, cómo, qué escuchaste. Recuerda que yo siempre acostumbro a hacer así, no solamente hoy, sino siempre. Qué se lleva de la clase, cómo le pareció el ejercicio. Ya dije pues algunos comentarios de por qué los ejercicios. Yo por mi parte estoy muy contento porque logré que ustedes se plantearan un tema. Isabela Bonilla, sí, Bonilla. Di, profe, ¿sí me escucha? Sí, sí, y la estamos escuchando todos. Listo. A mí me pareció muy importante tener justamente todos estos aportes, saber qué es lo que piensan algunos, tener ideas nuevas, porque no somos unos seres humanos superdotados. Entonces también necesitamos tener diferentes puntos de vista, no solo centrarnos en lo que sabemos y ya, sino justamente explorar. Todos los talleres que hicimos en clase nos ayudaron justamente a tener como un buen resultado en todos estos trabajos finales. Y esto, como creo que lo dije una vez, esta materia al fin y al cabo nos ayuda para todo, por así decirlo, porque tenemos que aprender a leer bien, a hablar bien, a escribir bien, y pues eso es como lo que opino. Igual, muchas gracias, profe, como también, digamos, la flexibilidad que nos permitió tener a la hora de la entrega de trabajos, los aplicativos pues creo que algo se nos tiene que quedar como marcado, por así decirlo, y ya, eso es como lo que pienso. Isabela, frente a ese algo, yo lo digo, mire, cada quien toma de este taller lo que requiera, lo que quiera primero que todo, porque hay disposición, pero también lo que asuma que debe tener para su equipaje. Recuerdan que al comienzo hablamos de un equipaje de vida, de un equipaje académico. Cada quien toma
lo que quiera, pues si no es, no lo digo pues como una frase de cajón, mucho menos pues sino que desde el comienzo lo dije, miren, los profes a veces cometemos de pronto el error de decir que todos los estudiantes necesitan lo que yo estoy entregando, y no, algunos ya lo tenían, otros lo reafirman y otros no lo sabían. Ahí están servidas las herramientas y están las presentaciones, sobre todo para que haga búsqueda de información, para que tenga buenas fuentes. Sobre la clase de hoy, ¿quién más quiere intervenir? A ver, tal vez, ¿quién más me gustaría escuchar? Impresiones de Isabela, muchas gracias. María Camila, o Camila Vasco, a ver, por aquí vi al azar. ¿Te gustaría darnos tu impresión de la sesión, bueno, repito, la intención es, leyeron, se indagaron, todos se plantearon un problema, me parece muy interesante. Los problemas que coinciden, sobre todo la comunicación y la asertividad en las empresas, todos tienen diferente punto de vista, también establecieron un punto de vista. Camila, te escuchamos. Profe, pues a mí me pareció muy interesante como todos los temas de la clase y todo, y creo que a todos nos va a servir mucho porque, pues, en lo personal, yo simplemente hacía como el trabajo simple y pues como buscarlo normalmente en Google. En cambio, con todas las herramientas que usted nos enseñó, nos mostró, creo que ya va a ser como más fácil encontrar como información, saber de qué fuentes en sí las podemos encontrar, cómo usar, digamos, los comodines, no caer como en errores que por lo general son como muy básicos, por así decirlo. Entonces creo que a todos nos va a servir mucho de ahora en adelante para hacer todos los trabajos de la universidad y ya como en el campo laboral. Sí, para escribir, para comunicarse asertivamente. Muchas gracias, Camila. Uno de los caballeros que intervenga. A ver, una tercera y nos vamos. ¿Quién de los caballeros, de los jóvenes, quiere darnos su aporte de la clase de hoy, de la experiencia de lectura, de la experiencia de escritura y de la experiencia general del curso? Juan Pablo Quirós, ¿querés darnos tu aporte? Profe, muy buenos días, pero yo recién entré apenas a la sesión. Había tenido Ah, problemas. bueno, mira, para Juan Pablo y para quienes tienen problemas, yo voy a mirar el ensayo que subieron, eh, para poderlo valorar. Listo, Listo, Juan Pablo. profe, muchísimas Juan, gracias. Juan Manuel, es Juan Manuel Quintana, Juan Manuel. Todavía estás por ahí, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Hola. Valoración, impresiones. Recuerden que yo siempre hago eso. En la presencialidad lo hice varias veces y les preguntaba qué se lleva de la clase, qué sintió, qué pensó, qué pudo lograr, qué pudo alcanzar desde su experiencia personal y desde la experiencia grupal. Pues, profe, como yo le he dicho, yo pues esta materia ya la había visto antes en otra Sí. carrera que estoy haciendo. Ah, sí, señor. Y pues me parece que eso es una materia muy importante, más que todo para el momento de finalizar la carrera, ya que pues se supone que uno no, o sea, este es el momento de aprender cómo hacer escritos y esto nos va a servir ya para el momento de concluir la carrera y de ahí en adelante nuestra vida laboral, vida profesional, por decirlo así. Entonces es bueno pues como poseer todo este tipo de herramientas donde podamos como buscar información, pero no solo, o sea, que la manera de construir trabajos no sea solo buscar información, sino usar la información que tenemos para construir nuestras propias opiniones. Entonces me parece Sí. muy importante el aprender pues a cómo redactar desde el apropiarse de conocimientos, y pues me parece que usted nos dio las herramientas para eso. Sí, Juan Manuel, algo diferente a lo que habías visto antes en el otro curso, algo que haya diferente. Pues más que todo como en la manera de explicar las cosas y ver las cosas, pero pues Sí. creo que el fin en sí es el mismo, que es aprender a expresarnos. Temas, enfoques que hayas visto nuevos acá, valores agregados que hayas encontrado en este curso con Pues que respecto a eso. nos enfocamos pues también en el tema de la administración y todo el tiempo lo estuvimos relacionando con el tema administrativo y el tema empresarial, que pues en la otra carrera como no era relacionado con esto, pues no lo vi. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu aporte.
Usted, muy profe. valioso, muy enriquecedor. Igual quien quiera pues dar su aporte, escribirme, y quien no quiera hablar en este momento, con mucho gusto me puede escribir eh, acerca de ello, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más que quiera darnos su aporte? Bueno, yo les agradezco mucho, no solamente la participación en la sesión de hoy, sino que su disposición, su proactividad, como lo decía Isabela, yo pues hice toda un buen propósito para la flexibilidad, máximo en estas circunstancias de la virtualidad, en esto que nos tocó vivir. Cuando estamos en la presencialidad, pues yo también hago trabajos día 2, día 3, porque pues finalmente el problema no es eh, cómo lo presentan, sino qué tanto aprenden y qué tanto hacen, y que eso lo asume cada quien, ¿cierto? La propuesta de la autoevaluación, todo ello tiene pues toda la mejor intención y llamado a la reflexión. Le agradezco mucho siempre, siempre eso, pues todo lo que tuvieron, que pienso que el curso, yo quedo muy contento con el curso porque logramos, pese pues de pronto algunos momentos en donde, donde ustedes se angustiaron por la cantidad de trabajo o por las fechas, logramos no solamente el producto final, sino que ustedes, pues yo creo que todos vieron que hasta el pasado domingo estuve recibiendo trabajos, incluso trabajos de hace 2 meses, trabajos de presencial, trabajos que habíamos hecho. Entonces, pues quien no logró subir los trabajos o quien no los subió fue porque definitivamente pues no los hizo, pienso yo, porque hubo por ahí 4 o 5 oportunidades. En cuanto a eso, entonces les quiero decir que yo durante esta semana, el resto de esta semana y comenzando la otra, estoy pues consolidando notas. No había subido ninguna nota ni la había consolidado porque precisamente estaba esperando que veía del pasado domingo, y realmente pues fueron unos trabajos, sí, hubo un buen desatraso de trabajos de quienes quisieron, hubo otras personas pues que no, definitivamente no llegaron con los trabajos, entonces pues ahí queda ese espacio en esas notas, en esas valoraciones, pero pues estoy como muy tranquilo en el sentido de que dimos pues todas las oportunidades. Mm, entonces nos estaríamos pues como contactando, estaría pues yo subiendo las notas, y si alguien tiene alguna inquietud me escribe y yo le hago la aclaración que requiera. Ustedes saben que yo pues siempre muestro las notas, entonces pues en su momento también voy a subir al blog, como lo subí en la primera vez que hice un desglose de los talleres, voy a subir los resultados, voy a subir lo que les va a aparecer en Mares, y como les digo, si alguien requiere pues que mirar a partir de esos resultados, revisar con mucho gusto. Generalmente lo que hago es que lo hago con el suficiente tiempo. Tenemos tiempo como hasta el 15, 16 de junio más o menos esa semana para confirmar notas. Entonces yo creo que la otra semana es oportuno y es propicio, es decir, entre el 8 y más o menos el 12 o 13 de junio, hacer esos ajustes para yo entrar a confirmar las notas. Si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, otro asunto, quienes tienen dificultades con la virtualidad, que definitivamente no se volvieron a conectar y que deben muchos trabajos. Yo pasé un reporte la semana pasada acerca de esas personas pues que no logran como el objetivo de estar en el curso. Entonces con ellos se les va a aplicar o se les va a dar la garantía que ofreció la rectoría, que el curso les quede incompleto para que tengan la oportunidad de verlo con posterior, ¿sí? Que son, pues, son algunos casos de personas, incluso algunos de ustedes me habían manifestado, algunos que tenían dificultad, y yo los esperé, y al ver pues que no llenan pues como digamos más del 20% del curso, lo mejor es declararlo pues como incompleto para que lo pueda ver después. Entonces ahí van a ver también esos casos, pero también hay casos esperando, personas que esperé y que entendía yo que tenían por tiempos dificultad. Cuando las personas no ingresan a estas sesiones, pues lo que hago es que abro otra herramienta. En el caso de hoy, por ejemplo, y en el caso de hace 8 días de la experiencia de lectura, lo que hicimos fue que dimos la oportunidad de que ese trabajo estuviera en Dropbox, ¿cierto? Estuviera en Dropbox, o estuviera, en el caso de la experiencia de lectura, estuviera sustentado por un texto en Classroom. Y eso ya lo hicieron pues quienes no estuvieron en la sesión, ¿sí? Entonces también pues ahí no quiere decir pues que si usted faltó 1 o 2 sesiones, me refiero a quienes tienen pues toda una situación pues muy, muy complicada. De esos casos entonces los van a ver ustedes, pero en general pues quienes vienen en el curso, que son como 21 personas, 20, 21 estudiantes, van a pasar pues todos, les va a pasar todas sus notas.
Si hay alguna otra inquietud, alguna otra apreciación para que terminemos, los escucho. ¿Alguien que quiere intervenir puede intervenir en este momento? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Creo que la información que di fue pues clara, concreta en cuanto a fechas de cierre de semestre, fecha de cierre del trabajo. Este trabajo que tenemos acá, tenemos 2 seguimientos, cada uno con el 30%, cada uno con 5 o 6 notas, con 5 momentos, 6 momentos y 2 parcial y final, cada uno con una sustentación o socialización mediante comentario, mediante chat, mediante foro como el que acabamos de hacer, del parcial y el final. Los dos son el mismo tema. El uno es un avance y el final que hicimos hoy es un artículo tipo paper que se aproxime y que tiene esas condiciones. Entonces, muchas gracias. Les deseo un feliz día a todos, un resto de semana muy bien y lógicamente un resto de semestre. Me imagino que entre esta semana y la otra o la otra están presentando sus trabajos finales, sus exámenes finales. Entonces, ya les queda a partir de que hoy terminamos esta asignatura ese espacio para que preparen las otras pruebas finales. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Muchas gracias, profe, que está muy bien. Estén muy bien.